aplausos para él, Martín Romeni, licenciado en Historia. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, usted. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, cuando ustedes nos vean, ¿no? Hola Acá. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Fer? Ay, ¿Todo bien, Todo Ale? bien. qué ¿Todo seria que tranquilo? se puso. Tiene Porque miedo que le tome elección. yo ya estoy en clase. O sea, no entendiste Ella nunca está eso. cagada en las patas. Es un suplicio esto Eso para es- Fer. Ella, para Fer es, viste, yo de última te digo, no sé, Martín, dale. No, Pero ella yo sufre, querría, sufre, querría, sufre, sí. sufre. Sí, sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Contento, no? Todo bien, por suerte. No tengo la mejor voz porque Sí, claro, quemé sí. toda la garganta el día martes, Qué pero bien, partido, bien. señor, ¿eh? Feliz. Para los que no lo conocen, Tremendo. Martín es fanático de Racing Club de Avellaneda y obviamente clasificaron para cuartos ya, ¿no? Cuarto de final de Copa Libertadores, Y así le es. ganaron a Peñarol con la mano, el corazón, por no decir otra cosa. Así que quedó así, es lo que tenemos hoy en vivo acá en Jugando Sumado con a lo Fuego. que le pasó después al Rojo, es todo una semana de La gloria. Avellaneda Es viene una ferviente. semana de gloria, se llama. Viene ferviente. ¿Dónde nos metemos hoy, Martín? Hoy vamos a hablar un poco de un hecho educativo que se dio a mediados del siglo XX, que es la creación de la Universidad Obrera en la Argentina, ¿no? Un modelo educativo que cambió en la Argentina a partir de ese momento y que tuvo un hito fundacional en la Universidad Obrera. Es una universidad que no es muy nombrada, muy conocida, y como su creación fue un 19 de agosto, me parecía piola que podamos charlarlo. Perfecto. ¿Ustedes conocían la Universidad Obrera? ¿Saben qué es? A ver, ya les empiezo con las preguntas. No, yo no te voy a mentir, cuando pusiste en el grupo de qué se trataba, pusiste hoy la UTN, así que te spoileé lo que vas a hablar, pero es la UTN, ¿no? Lo que sería hoy la UTN. Exactamente, hoy es la Universidad Tecnológica Nacional, en su momento era la Universidad Obrera Nacional, ¿no? La UON, Ah, que fue creada en el gobierno de Perón por una ley, ¿sí? En el año 1948, y que tenía una lógica que es muy interesante, que era una lógica de país como modelo productivo educativo. ¿A qué voy con esto? Que la educación que producía el Estado tenga que ver con el modelo productivo que pugnaba dicho Estado, ¿no? Claro. Entonces, la Argentina en ese momento estaba en la segunda etapa del modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué es esto? Tratar de cambiar lo que vos importás de material de capital desde el extranjero para producirlo en tu país. Esto se suele dar cuando hay grandes guerras, que el comercio mundial se corta. La Argentina tuvo dos procesos, el segundo fue en esta etapa. Y Perón lo que veía era que las industrias se creaban, el capital invertía en dichas industrias, y lo que faltaban había obreros, pero lo que faltaban eran cuadros medios y altos de gerencia, ¿no? Ingenieros sobre todo. Claro. Había que crear ingenieros. ¿Había universidades que creaban ingenieros? Sí, ya estaban las universidades, estaba la Universidad de Ingeniería, pero eran universidades de élite, ¿sí? Todavía no existía la gratuidad universitaria, que es del año siguiente, digamos, del año 49, otro decreto de Perón que hace gratuita la universidad en la Argentina. Ese decreto dura hasta el día de hoy, todavía no se ha modificado. Pero bueno, es esta lógica de pensar qué hacemos. Entonces, se armó todo un aparato de escuelas técnicas, ¿sí? Donde los pibes iban a estudiar y ya salían con laburo a las industrias. Ujú. Y dentro de esa lógica, los mejores que laburaban en esas industrias eran becados a la Universidad Obrera. La Universidad Obrera era conducida por la CGT y el gobierno. Es más, el rector era un laburante de la CGT. Esto también es algo, mira, imagínense para el mundo universitario, que era ese mundo de los cagatinta, de la élite, sí. que le creen una universidad y que pongan un obrero de rector. Para esas élites fue un gran escándalo, como todo lo que hizo el gobierno de Perón, pero justamente lo que buscaba esta universidad era esos pibes que habían estudiado en la técnica y ya tenían que laburar 3 años en una industria, y de ahí se elegían becados a los mejores para ir a la universidad. En la universidad estudiaban, era una carrera corta de 2 años para ser ingeniero de taller. Ah, Una vez que tenían Mira. ese título, volvían a la industria, ¿sí? Siempre había una devolución. ¿Para qué? Para que laburen. y en Y perdóname Martín, y en ese momento se lo financiaba mientras que estaban en la universidad, cobraban el mismo el salario, mismo El mismo exactamente. salario. salario. Perfecto. Exactamente. Sí.
Estos pibes volvían, algunos quedaban ya con ese título de ingeniero de taller, y los mejores de estos volvían nuevamente a la universidad y ahí ya hacían la carrera de ingeniería. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser los CEOs de esa industria. Qué bueno. Perón, ¿qué quería? Que toda la trama laboral de esas industrias sea de laburantes. ¿Sí? Entonces, es una característica muy, muy importante. Fue muy polémica, por supuesto, por la gratuidad que tenía esto, por el sistema de becas, porque sean trabajadores, etcétera, etcétera. Fue muy, muy polémico, pero generó una estructura universitaria. La ley es del 48, la universidad empieza a funcionar a nivel nacional en el 52, ¿sí? En varias provincias, no era solo en Buenos Aires, eso también tenía una cuestión federal que hoy tiene la UTN, ahora vamos a hablar un poquito de la UTN. Y vuelvo de nuevo a lo mismo, un modelo educativo que acompañaba a un modelo productivo que acompañaba ¿a qué? A un modelo de país. Claro. ¿Sí? Y esto Iba está todo de bueno. la mano, eso es ¿Sabés que me importante. haces acordar? Que no sé si tiene que ver, pero me acuerdo que es de la época y conozco gente que ha estado ahí, las escuelas dual del secundario. Claro. Que después hacían también eso, que entraban a las empresas mientras que terminaban pero entraban a las empresas con esa mirada, no como quería hacer Macri hace 2 años que quería no sé, para trabajo, mano de obra barata, ¿no? Sino que era con esta mirada que vos decís. Claro, y con la lógica de la industria de la gran fábrica, Claro. que es la Claro. industria de... Incluso los pibes entraban en las industrias donde laburaban sus padres. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Entonces eso Sí, generaba una identidad, un Totalmente. ponerse la camiseta con dicha industria. Todos conocemos, ¿no? Gente que ha laburado en grandes empresas sí. y lo dicen con un orgullo, porque por Total. ahí 3 generaciones de la misma familia habían laburado en esa industria. Hoy eso no existe porque en No, el neoliberalismo, se rompió. claro, buscaron, no es que se rompió porque se dio, sino que buscaron Que se romper rompa, claro. esa identidad para poder flexibilizar laboralmente y poder despedir rápido, ¿no? Que es También lo que participaban de las ganancias de las empresas, esos trabajadores, esos obreros. todos Todos. deberíamos Sí, participar porque está en la Constitución la sí. participación en las ganancias. Es algo de que Solo, se olvida. sí, sí, Eso, solo está en lo la Constitución. lograron los bancarios. ¿Por Sí, qué? Vieron que el gremio de los bancarios sí, participan los sí. laburantes de las ganancias. Sí. Porque los bancos ganan tanta guita negra que con tal de que no les abran los libros, Claro, ceden Le un dan a los porcentaje. empleados. tal Claro, cual. claro. Esa es la razón. Pero eso está en la Constitución que todos deberíamos participar los que laburan en lugares con fines de lucro, ¿no? Pero Sí. bueno, volviendo un poquito a Sí, esta lógica, me parecía importante porque yo creo que ya hace varias décadas que en la Argentina, y tiene que ver con el neoliberalismo esto, no hay una estructura de pensar todo como un conjunto, ¿no? Y en pensar un corto, mediano y largo plazo. Las políticas educativas, las políticas productivas y económicas en el país siempre son de corto plazo. ¿No? Se piensan a 4 o a 8 años cuando yo estoy en el gobierno. Mientras que en esa etapa el desarrollo fue diferente y funcionó. ¿Por qué? Porque a Perón lo voltean en el 55, ¿no? La Claro. fusiladora le hace un golpe de Estado y lo voltean. Ahora, el modelo productivo que había arrancado en el 43 dura hasta el 76, sin importar quién gobierne, porque ya sea que agarren dictaduras o democracias tuteladas, todos continuaban con el modelo productivo. ¿Sí? Había Sí. cuestiones que no se tocaban. Tanto es así que cuando se derroca a Perón y se destruyen un montón de cuestiones del peronismo, la Universidad Obrera queda, le cambian el nombre, pero queda. ¿Sí? Y crean la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que hoy es una de las universidades argentinas más grandes, es la más federal, ¿sí? Tiene sede en todas las provincias de la Argentina, tiene más de 85.000 estudiantes, piensen el número, ¿no? es una locura, sí. Y es una de las universidades más difíciles de entrar por el nivel que tiene, y es la que tiene la salida laboral mejor paga, ¿sí? Porque es la tecnológica, es donde se están formando los desarrolladores, todo lo que es tecnología en la Argentina se forma en la UTN, que es la universidad, para mí, hoy la mejor universidad del país, para mí la UTN es mejor que la UBA, es centrada en una sola cuestión que es tecnología, pero para mí es mucho mejor, es mucho más difícil, y está generando la materia gris que hoy lamentablemente yo tengo amigos que dan clase y amigos que son egresados de la UTN y están como si fuera un coacheo del fútbol. ¿Vieron cuando Sí. vienen del Manchester United a ver un pibe de 15 años Sí. jugando en River? Bueno, vienen las empresas extranjeras a buscar a esos pibes
y les firman contrato con 16, 17 años para allá llevárselos, ¿sí? Y esa es una materia gris y son divisas, porque ese conocimiento que tienen esos chicos son divisas, que se van al extranjero sin poder producir en la Argentina. Hoy falta esa patita que hacía Perón, ¿no? Obvio. Que, Claro, bueno, vos estudiás acá, pero tenés también que laburar acá durante un tiempo. claro. Como cualquier residencia tienen en los médicos, ¿no? Hay grandes ejemplos. Pero bueno, era importante hablar que esta universidad obrera que nadie conoce, hoy es una universidad de élite en la Argentina, y es pública, y es nacional, y es federal. Entonces me parecía piola que por lo menos charlemos para que la conozcamos y entender esto, ¿no? Que el modelo educativo tiene que ir de la mano de un modelo de país, y que mientras la Argentina, sin importar quién gobierne, no genere 4 o 5 líneas grandes, trazos grandes de políticas públicas, de qué queremos producir, por ejemplo, se hace muy difícil. Siempre vamos a tener estos Eso, encontronazos cíclicos porque no sabemos qué queremos. totalmente de acuerdo. Para mí es como que hay 5, 6 cosas que hay que estar claras y que también trasciendan las gestiones que vengan, porque si no volvemos siempre a lo mismo. Vamos a empezar, me parece que es uno de los ejes centrales de por qué cuando preguntas cómo es que no avanzamos. Está bien, también hay votamos en alguna medida, tenemos algunos gobiernos que son antipatria, pero si hay 5 líneas concretas y esto, la educación, lo productivo, la economía, no puede estar todo separado, estanco. Es así, es esa. Es por ahí Claro, para mí. tener, y a ver, no estamos inventando nada ni No, somos genios nosotros, es lo que no, han hecho los países que han podido sí, progresar, ¿no? totalmente, sí, es así. Seguir con la discusión política, pero tener 2 o 3, un país no puede 4 años aumentar el 3% Tal el cual. presupuesto en educación y otro 4 años bajarlo 3% porque te va a ir mal seguro, no hay forma. Y creo que estamos todos de acuerdo, y ahí sí están todos los sectores de acuerdo en que sin educación no hay progreso. Yo creo que nadie va a dar un discurso diciendo lo contrario. Ahora bien, No. ¿qué educación? Y esa ¿Para es quiénes? la discusión. Ahora, ¿Y ¿puede para haber quiénes? continuidades? Puede haber continuidades. La Universidad Obrera es un ejemplo de que gobierne quien gobierne, continuó y fue mejorando y fue creciendo a medida que avanzaba la Argentina. Es un buen ejemplo de que se puede hacer, ¿no? Totalmente, Martín. Gracias por traernos la historia de la UTN. Y en 2 líneas, porque tenemos que cerrar, creo que hoy es el aniversario de la masacre de Trelew. Y que cuentes en 2 líneas lo más breves que puedas a qué se refiere la masacre de Trelew y qué fue lo que pasó. Bien, el 22 de agosto de 1972, en la cárcel de Trelew, en realidad 3 días antes, ¿sí? El 19, hubo un intento de fuga, era una cárcel política, donde estaban presos políticos, era variopinto, había gente del ERP, había gente de Montoneros, había gente del sindicalismo, había gente del peronismo, todavía gobernaba la dictadura de Lanusse, que ya estaba de salida, ¿sí? Ya se había llamado a elecciones, y como ese intento de fuga no se llega a concretar del todo, ¿sí? Pueden fugarse 5 de los presos, quedando otros 16, en realidad se fugan 25, quedan 16, bien digo, que son recapturados, vuelven al penal y el gobierno militar dice que hay otro intento de fuga, que es mentira, y los ametralla a todos y los termina matando, ¿no? En un inicio se pensó que era una balacera en el intento de fuga, se demuestra que los habían asesinado a estos 16 militantes porque 3 quedan vivos, ¿sí? Ahí está. Y esto es conocido como la masacre de Trelew. Cuando se hace el velorio de estos militantes muertos, un par logran escaparse, por ejemplo, Roby Santucho del ERP logra escaparse, pero su mujer embarazada queda y la matan, ¿sí? Es una historia muy, muy dura. Estos 3 que quedan cuentan la historia, se hace el velorio, en el velorio vuelve a reprimir la dictadura, ¿sí? Recordemos, dictadura de Lanusse, ya de salida, ya había llamado a elecciones, ya el peronismo no estaba más proscripto, pero es como el último golpe de los militares contra el movimiento popular. Y decir, por último, que estos 3 militantes que quedan vivos de la masacre de Trelew luego son asesinados en la dictadura del 76. ¿Sí? Con lo Fuerte. cual no quedó ninguno vivo, sí. Y hoy es recordado el día de la masacre de Trelew, los 22 de agosto, por eso estaba bueno recordarlo el día de hoy. Gracias, Martín. Como siempre, es un lujo que estés acá y agradecerte ahora que estamos en estudio. Cuando quieras, como le dijimos a Emiliano, estás más que invitado para venirte y darte una vuelta y estar con nosotros.
Dale, les prometo que en breve voy a estar ahí con ustedes. Bueno, Cuando muchas quieras, es tu gracias. casa. Gracias, Martín. Un abrazo Les mando un enorme. beso, chau. Chau, chau.